Bueno, continuando entonces con los ensayos con base de datos en Derby, vamos a crear una base de datos y ensayar la formación de algunas tablas. Así que sobre el icono de JavaDB, Create Database para crear nuestra base de datos, nombre de la base de datos, Database Name, le voy a poner ensayos, ya que vamos a hacer algunas pruebas. Aquí es importante que definamos un usuario que va a acceder a esta base de datos, ya que en una base de datos se pueden definir varios usuarios y definir los privilegios que tienen esos usuarios para manejarse dentro de la base de datos. Vamos por lo menos a definir un usuario, y para los ejercicios que vamos a hacer en nuestras clases, yo recomiendo que sea el usuario admin, de manera que cuando me lleguen los trabajos para que los pueda corregir, yo pueda loguearme con este mismo usuario para cualquier trabajo que me estén enviando. De manera que, bueno, username va a ser admin y el password también va a ser admin. Confirmamos la password, todo en minúscula, y aquí me dicen que directorio va a quedar la base de datos ensayo, va a quedar en NetBeans Derby. Podríamos cambiarlo si deseáramos. Le doy el OK y el servidor de bases de datos está creando la base de datos en cuestión. Aquí lo podemos ver en nuestro esquema de navegación, que quedó ensayos con el usuario admin sobre el esquema admin. Entonces está desconectada esa base de datos. Yo voy a hacer con botón derecho conectar para que el servidor pueda entonces trabajar sobre esta base de datos. Estiro y aquí aparecen los esquemas que están operando o que son posibles operar sobre la base de datos, ¿sí? Los esquemas vienen a ser como usuarios que pueden operar en esta base de datos. En este caso el único usuario real es admin, los otros usuarios son usuarios del mismo sistema Derby, donde se pueden definir funciones, en fin, una cantidad de herramientas muy importantes y muy interesantes para el manejo de bases de datos. Pero bueno, como definimos el usuario admin, vamos a trabajar dentro de este esquema. Si no lo hubiéramos definido, estaríamos trabajando en el esquema app. Aquí vemos Tables, View y Procedures. Tables es el lugar donde vamos a desempeñar prácticamente todos nuestros trabajos. No hay ninguna tabla, he estirado, así que hago botón derecho, Create Table. En Create Table podemos definir entonces nuestra primera tabla. Vamos a hacer una tabla que se llame prueba 01. Mayúsculas y minúsculas aquí es indiferente porque en definitiva va a quedar todo convertido a mayúscula. Nombre de la tabla y entonces adicionar columna. En Add Column vamos a empezar a definir los campos de la tabla, ¿sí? Por ejemplo, podemos poner el campo ID, que va a ser el campo que identifique a la clave primaria, va a ser para la tabla que estamos haciendo, y aquí definiríamos que sea de tipo integer. Aquí están los tipos de datos para cada columna. Habitualmente trabajamos con numeric, con varchar para los strings. Si trabajáramos con un dato de tipo fecha, usaríamos date. Si queremos trabajar con datos con numéricos con decimales, podemos usar decimal. Y si vamos a trabajar con datos enteros, integer, los tipos de datos más habituales en las clases que venimos haciendo. Entonces, bueno, le damos a integer y como esto va a ser una clave primaria, le marcamos primary key, unique para que no se pueda duplicar y le daríamos el OK. Luego, si quiero agregar otra columna, nombre de la columna apellido, esto sería de tipo varchar,
Aquí en size le pondríamos que queremos que tenga 30 espacios para guardar strings de hasta 30 espacios, que no acepte datos nulos, es decir, que sea obligatorio el ingreso de un apellido. Le damos el OK y podríamos poner nombre, también sería varchar, size 40 de ancho, que no acepte nulos, y si fuera que quisiéramos, no sé, si fueran empleados de una empresa, el sueldo, ¿sí? Entonces, bueno, acá pondríamos sueldo. En este caso podemos elegir decimal, y en size le podemos poner 8 scale 2. Esto significa que va a tener en total 8 números para ingresar, ¿sí? Dentro de esos 8 números, 2 podrán ser decimales. Así que tendríamos 6 números enteros para el sueldo y 2 decimales. Le quitamos el null, le damos el OK, y aquí se está configurando los parámetros que estamos definiendo para la creación de la tabla prueba 01. ID, apellido, nombre, sueldo, y aquí dice el tipo de datos y los demás parámetros que vamos configurando. Si quisiéramos ver por terminada aquí la creación de la tabla, le damos OK, y la tabla ahí queda con su respectivo icono. Puedo estirar el icono y ver los campos y consultar los índices y las claves foráneas que tuviera. En este caso no hemos definido ninguna clave foránea. Si quiero trabajar con la tabla, hago botón derecho, View Data, y ahí se abre una ventana donde puedo trabajar con la tabla. Esta parte de la ventana la van a tener que estirar seguramente, suele salir comprimida, entonces suele salir compactada así. Estírenla y ahí ven entonces gráficamente la tabla. Aquí está la tabla vacía, pero existe. Esta es una ventana de comandos donde podemos ingresar diferentes comandos de SQL para que trabaje sobre la tabla. Si quisiéramos agregar registro rápidamente y visualmente, lo podemos hacer aquí. Tocamos ese icono, aparece una ventana donde me permite incorporar información. Con Add Row puedo agregar un renglón, un registro. Bueno, no importa, quedaron ahí 2 registros. Entonces vengo al ID, le coloco el ID del registro en cuestión, que sería el ID del empleado, apellido Pérez, nombre Julián, y en sueldo quiero este campo numérico con decimales, 1, 2, 3, 4, 5, 6 enteros, punto, y si ganara 55 centavos le damos enter, ingresamos otro apellido, Gutiérrez Romina. Si aquí ingreso un valor más grande, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.22 centavos, le doy enter, parece que está todo bien, pero me estoy excediendo porque estoy poniendo 7 números enteros. Si doy el OK para que incorpore todo esto a la tabla, me avisa, por favor ingrese valores válidos para las columnas. Le doy el OK, me incorporó el primer empleado, pero el segundo no, por este problema que he definido aquí. Entonces, bueno, hago doble clic, edito el campo, le doy enter, le doy el OK. Se sigue quejando. Me está faltando aquí el número de... Cuando detectó el error, eliminó la clave primaria. Ahora sí, entonces le doy el OK y lo incorporó porque el sueldo está bien. Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo crear una tabla y cómo cargar datos en la tabla. Si quiero modificar acá, porque el sueldo no estuviera bien, supongamos que fuera el sueldo,
lo edito haciéndole doble clic y le doy enter. Queda de color verde porque todavía este dato no está grabado. Para que se grabe en la tabla debo actualizar, y aquí hay un botón que sirve para tal fin. Commit record lo que hace es actualizar, grabar los registros que estén modificados, editados aquí. Yo lo toco y ya cambia de color, indicándome que los datos están guardados. Ahora bien, hemos visto cómo armar una tabla desde el punto de vista gráfico. Sin embargo, el servidor de bases de datos tiene un elemento más potente y más profesional para hacer esto, que es el modo de comandos, o sí, trabajarlo de la terminal de comandos, que es la que estoy señalando aquí, en lugar de hacerlo con la interfaz gráfica que hemos visto. Este lugar es más potente porque nos permite definir más opciones al momento de crear las tablas. Entonces vamos a hacer otro ejemplo. Voy a cerrar no la tabla, sino cerrar este despliegue para que quede más prolijo aquí, y vamos a crear otra vez una tabla, pero desde el modo comando. Para eso voy a venir a tables y voy a pedir la ventana de execute command, porque quiero ejecutar un comando sobre el servidor. Lo que hace es abrirme una ventana, una pestaña con una ventana para ejecutar el comando sin que se visualice aquí una tabla. Es la diferencia con esta ventana. Podríamos haber usado este sector perfectamente, pero bueno, para ver otra forma más de hacerlo, de nuevo en tables execute command abrió este lugar, y aquí entonces vamos a tipear el comando para crear una segunda tabla. Vamos a llamar a esta tabla empleados. Entonces vamos con el comando create table, nombre del esquema, punto, nombre de la tabla. Ahí entonces hemos definido, el comando es create table, el nombre de la tabla está aquí, pero adelante le ponemos en qué esquema queremos que se cree la tabla empleado, ¿sí? A continuación abro paréntesis, puedo cerrar ya el paréntesis y describo los campos que van a conformar esta tabla. Entonces id empleado es un campo de tipo integer, y aquí vamos a poner que sea autonumérico. Para eso entonces agregamos, además del tipo de campo integer, generated always as identity not null coma. Hasta aquí podríamos haber definido el campo como solo entero. Sin embargo, al agregar generate always as identity, lo que estamos diciendo es que el campo sea autonumérico, es decir, que a medida que ingresemos datos en la tabla se genere el ID de empleado, lo genere el servidor de bases de datos. Como es una clave primaria, no puede contener nulos, por eso ponemos not null, y obviamente para que quede definido como clave primaria se expresa primary key. Una coma porque vamos a seguir definiendo otros campos. Entonces apellido, varchar de 30, si fuera el caso, coma, nombre, varchar de 40, coma, y vamos a poner sueldo decimal 8,2 si queremos que maneje 6 valores enteros y 2 decimales.
Si no queremos agregar más información, no ponemos coma. Observen aquí, no estoy poniendo coma porque es el último campo que quiero definir. Escrito el comando, este icono dice run SQL, ejecutar SQL. Lo que va a hacer es ejecutar el comando que hayamos escrito en esta ventana terminal de la base de datos. Lo toco y supuestamente aquí tendrá que aparecer la tabla. Toco. Bueno, toco otra vez, pero me está dando error aquí en la terminal de salida. En el monitor de output de salida me está diciendo que empleado ya existe en el esquema admin. Pero sin embargo aquí no aparece en el esquema admin. Lo que me parece que es que el esquema debe respetar mayúsculas y minúsculas. Como el esquema está en mayúscula, todos los esquemas están en mayúscula, voy a poner create table admin en mayúscula y voy a ejecutar de nuevo. Ahí quedó empleado. La salida de la ejecución del comando dio este resultado, con lo cual lo dio bien. Dice que se ejecutó correctamente en 0,028 segundos esta línea. En definitiva es la línea 1 la que se ejecutó, y bueno, da el tiempo que le llevó a hacerlo, la cantidad de errores que se produjeron por ejecutar esta línea. Así que el comando salió bien y además lo estamos viendo aquí. Si estiro empleado, ahí tengo los campos y de empleado, apellido, nombre y sueldo. La clave primaria se ve de un color diferenciado y entonces puedo o bien cargarle datos en forma manual, ¿sí? Haciendo el view data como hacíamos hace un rato. Aparece aquí, estiren esta parte y pueden cargar datos dándole en este icono, o podemos cargar los datos en forma manual, que también es muy interesante hacerlo de esta forma. El comando para agregar información es insert into y dejamos ahí el nombre de la tabla donde queremos insertar información. Insert into admin empleado. Vamos a colocar ahora la lista de campos que queremos actualizar, ¿sí? Los campos donde podemos ingresar datos son 3: apellido, nombre y sueldo, porque este campo es autonumérico. Aquí nosotros no podemos ingresar nada, solamente podemos ingresar en estos 3. Entonces los campos son apellido, coma, nombre, sueldo, values, y a continuación van los valores que ingresaremos allí. Los string van con apóstrofe, no con comillas dobles, ¿sí? Entonces cierro apóstrofe y ahí definí un apellido. Pérez Marta, cierro apóstrofe, y ahora vamos con el valor numérico, que es el sueldo. El orden que definamos acá tiene que corresponder con el orden que definieron acá, ¿sí? Apellido, nombre y sueldo podrían estar mezclados, basta que después acá respetemos el orden que definimos aquí. Entonces el sueldo 1, 2, 3, 4, 5 punto 88 y cierro paréntesis. Los valores numéricos no van entre apóstrofes. La coma que está acá es la coma para separar este dato del dato siguiente. Entonces, bueno, con este comando insert into podemos agregar información en una tabla.
insert into, nombre de la tabla, lista de campos que se van a actualizar y values con los valores que corresponderán a esos campos. Es importante que lo manejemos desde este lugar porque en los servlets que hagamos trabajaremos con una línea idéntica. Así que bueno, ejecutamos la línea. A ver qué sucedió. Supuestamente, vamos a ver aquí, esta era la página de la vista. Acá está entonces el campo, perdón, el registro dentro de la tabla. Pérez, Marta y el sueldo. Entonces bueno, con este comando hemos hecho la actualización o el ingreso de datos en una tabla. Si quisiéramos agregar otra persona, podemos aprovechar esta misma línea y agregar aquí los datos. Vamos a ponerle un sueldazo. Y podemos hacer esto también, no solamente ejecutar un comando, sino ejecutar dos comandos. Si yo separo con punto y coma, como están viendo allí, el punto y coma, puedo ir a la siguiente línea y ejecutar el comando que me muestre en una línea de comando. La finalizo con punto y coma si es que voy a hacer una segunda línea de comando como la que están viendo aquí. Entonces bueno, ahí elegí una segunda línea. Si ejecuto ahora desde aquí, me hizo el insert into y aquí está que aparece García, Mario y su sueldo, y después hizo el select asterisco from empleado, hizo la consulta de selección y entonces añadió a mi ventana la ventana donde se ven los datos de la tabla. Ahora bien, supongamos que a nuestra tabla, que tiene ID de empleado, apellido, nombre y sueldo, le quisiéramos agregar un campo que nos hemos olvidado, que sería el campo del área, ¿sí? El área donde se desempeña el empleado, si trabaja en compras, en ventas, en sistemas, en recursos humanos. Bueno, nos está faltando una columna que defina el área de trabajo, ¿sí? Para eso, para modificar una tabla existente, tenemos la instrucción alter table. Así que me voy a abrir una ventanita cualquiera, o voy a tomar una ventana existente y digo lo siguiente: alter table, el nombre de la tabla con el esquema, y recuerden el esquema en mayúscula, el esquema admin, y ahora indicamos add column, adicionar columna, lo va a hacer al final en este caso, y le pongo entonces área varchar de 30. Bueno, no lo voy a hacer porque varchar es un campo de tipo string. Entonces estaríamos agregando el campo área, pero en este caso se van a producir redundancias si lo hago varchar. ¿Por qué? Porque si tengo muchos empleados en compras, muchos empleados en ventas, muchos empleados en sistemas, la palabra compras, ventas y sistemas se estaría repitiendo y eso no cumple con las formas normales en el diseño de las tablas. Entonces área, en realidad el campo ese va a ser de tipo integer, ya que luego va a ser una clave foránea de la tabla de las áreas. Así que bueno, adicionar columna área de tipo integer. Ejecuto la consulta. Aparentemente estuvo bien porque aquí no me está dando errores, pero no la vemos acá que haya aparecido esa columna. En esos casos, cuando hacemos algo para modificar estructuras y no aparece,
lo que pueden hacer es hacer un refresh del esquema, ¿sí? Entonces voy al esquema admin, hago refresh y se relee las estructuras de las tablas y la vuelve a graficar en esta zona. Entonces ahora sí aparece área. Si quisiera ver entonces los datos, puedo hacer un select asterisco from empleado, ejecuto y aquí está entonces Pérez y García y aparecieron las áreas, la columna de área que no teníamos. Entonces entro aquí y vamos a decir que vamos a suponer que compras es el área 1, entonces le pongo 1 y supongamos que ventas es el área 2, le pongo 2 y a medida que incorporemos nuevos empleados iremos definiendo sus áreas. Recuerden pinchar aquí para que esto que está en verde quede incorporado y ahí queda incorporado. Entonces así hemos visto cómo crear una tabla, cómo incorporarle datos a la tabla y cómo agregarle columnas para el caso que, como vimos aquí, para el caso que necesitáramos modificar la estructura de la tabla. Para obtener documentación acerca de los comandos y de toda la potencia que tiene un servidor de base de datos Derby, podemos remitirnos a la página de Derby. Aquí la vemos, dbapache.org, donde podemos ver toda la información referente a nuestro servidor de bases de datos. Sin embargo, yo suelo ir por este lugar. Acá, entrando en la etiqueta Derby de dbapache.org, si tuviéramos que descargar un servidor de base de datos, se puede descargar. Tenemos distintas versiones, aquí dice con qué JDK corre, pero no es necesario esto si hicieron la instalación bien hecha con el NetBeans, no hay problema. Aquí interesante es la documentation. Eligen la versión de Derby donde quieran documentar, eligen si lo quieren en PDF o en HTML page, el Derby Reference Manual, voy a HTML page y aquí tienen entonces todo el índice o tabla de contenidos de los comandos que se pueden hacer en una base de datos Derby. Entonces, por ejemplo, si quieren ver todas las opciones de Alter Table, pinchamos ahí y aquí tenemos una extensa y detallada explicación de cómo funciona, cuáles son las reglas de sintaxis y las posibilidades y limitaciones que tiene la instrucción Alter Table, con ejemplos, con explicaciones. Bueno, esto es un manual de referencia y aquí hay más ejemplos muy interesantes. Bueno, cualquier comando que necesiten hacer de nuestro servidor de bases de datos lo van a encontrar entonces en el manual de referencia y demás información concerniente a nuestro servidor de bases de datos. Por último, si quisiera llevarme la base de datos hacia un pendrive o grabarla en otro dispositivo porque tuviera que trasladarla,
¿Qué es lo que hacemos? Lo primero que tenemos que hacer, si no quiero trabajar más en la base de datos, es desconectarla. Así que voy a ir a mi base de datos ensayos, botón derecho, disconnect, y ahí se abre el icono, se fragmenta. Si quieren pueden hasta frenar el server, detener a Derby con stop server. Con esto añade mayor seguridad todavía, pero es un paso básicamente innecesario. Pero bueno, ya está detenido el servidor. Y entonces, si esta base de datos quiero llevarla a un pendrive, o si la quiero comprimir, o lo que quisiera hacer con ella, lo voy a hacer desde el directorio donde está alojada esta base de datos. Ese directorio es el que figura en las propiedades del servidor, que es .netbinderby, como habíamos visto en el tutorial anterior. Entonces voy a mi navegador de archivos, voy a la carpeta del usuario. Como estoy en Linux, hago un control H para que aparezcan las carpetas ocultas, y aquí está la carpeta netbinderby. Ahí adentro está la base de datos ensayos. Esta es la base de datos. Recuerden que ahí adentro hay otras carpetas. Esta es la carpeta que yo debo comprimir o trasladar a donde quisiera. Supongamos que solo la quiero trasladar, le hago un copiar, voy al dispositivo donde la quiero pegar, en este caso estoy yendo a un disco, y ahí entonces la puedo pegar. Puedo hacer la carpeta bases, no es necesaria, y aquí entonces pego la base de datos. Si la quisiera comprimir, obviamente que también lo puedo hacer. Voy hasta netbinderby, la carpeta oculta, la voy a comprimir. Lo voy a hacer en un targz, que es el formato preferido para los usuarios de Linux. Creamos el archivo comprimido, aquí está. Luego lo puedo cortar con control X, lo pego en el lugar donde lo quiero llevar, y aquí está la base de datos completa. Esta sería la forma de exportar la base de datos, pero recuerden que tiene que estar desconectada para que se hayan guardado los datos del buffer que estuviera manejando el servidor. Hasta aquí entonces es nuestra introducción al manejo de bases de datos con Derby.